Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Si en algún pueblo nos reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. El evangelista San Lucas, que nos ha prometido un relato en orden, nos cuenta cómo Jesús iba recorriendo con los 12 las ciudades y los pueblos anunciando el reino de Dios. Y nos dice que los acompañaban unas mujeres que habían sido liberadas de demonios y sanadas, y le servían a Jesús con sus bienes. Después se nos contó que ante una muchedumbre muy numerosa, Jesús había pronunciado la palabra o la parábola sobre la palabra de Dios en cuanto a la misión del sembrador, que es Jesús, en donde él distinguía 4 tipos de terreno con los que tenía que ver la semilla y de los que dependía el resultado de la siembra. Y Jesús había terminado diciéndoles: el que tenga oídos para oír, que oiga. Luego los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara el significado de esta parábola, y Jesús les dijo que a ellos les había sido concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero los demás no. Y les dijo también que quien escucha, después de explicarles la parábola, que quien escucha esta palabra se convierte como en una lámpara que se enciende para iluminar, de manera que todos los que entren a la casa sean iluminados por esa lámpara. También les dijo que debían ellos fijarse cómo escuchaban, porque quien tiene se le va a dar más, y a quien no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Después de esto se nos cuenta que había una muchedumbre en torno a Jesús que no solo dificultaba, imposibilitaba a unas visitas. La madre de Jesús, que es María, y unos parientes suyos que habían venido a buscarlo, le comunicaron a Jesús de su presencia, y él aprovechó para dar una enseñanza acerca de que los que escuchan la palabra de Dios que sale de los labios de Jesús y la ponen en práctica, como él lo había dicho al terminar el sermón de la llanura: aquel que construye sobre arena no hace las cosas como sabio. En cambio, quien construye con buenos cimientos, apoyado en la palabra, ese sí va a soportar todas las pruebas. Y enseguida se nos cuenta de que Jesús se embarcó y fue a la región de los Gerasenos, en donde liberó a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Y esos demonios entraron en unos cerdos y los hicieron precipitarse al abismo, y entonces se ahogaron, y aquel hombre, que había sido endemoniado, quedó sano. Quería seguir a Jesús, acompañarlo, pero no fue autorizado por Jesús. Jesús, al escuchar que la gente del lugar le pedía que se fuera de allí, él retornó a través del mar, y al llegar a la ciudad, probablemente por los datos que leemos, sea en Cafarnaúm, a donde retornó, un hombre vino a pedirle que auxiliara a su hija, que estaba muriéndose, y mientras él iba en camino para atenderla, una mujer
se acercó por detrás y le tocó el manto, y esta mujer quedó sana del padecimiento que la aquejaba. Pero Jesús quiso hacer que se evidenciara lo que había sucedido, porque había salido de él una fuerza curativa que él sintió inmediatamente. Después llegó a la casa del padre de esta niña que se estaba muriendo, una muchachita de 12 años. Por cierto, es que el término niña para los hebreos correspondía a una niña de 0 a 12 años. Esta todavía es una niña, estaba muerta y Jesús la resucitó. Pero enseguida se nos habla de que Jesús llamó a los 12. Esos 12 los había elegido Jesús de entre una muchedumbre proveniente de Tiro, de Sidón, de Judea, de la parte del sur de Jerusalén. Y ahora se nos dice que a estos 12 que él escogió, los llama nuevamente, los convoca y les confiere poder. Dunamis significa la capacidad de hacer milagros. Eso que Jesús ha hecho siempre, durante el tiempo que lo han visto y conocido los discípulos, y les da también autoridad. Esa autoridad la da a los 12 para expulsar demonios y también para curar de las enfermedades. De esta manera, estos 12 personajes van a convertirse como la prolongación de Jesús y de su obra. Cuando vuelvan, ellos harán la repartición de los panes multiplicados y después Jesús los enviará finalmente, ya sin Judas, a ser sus testigos desde Galilea hasta los confines del mundo. Pero, ¿qué sucede aquí? Que Jesús, cuando los manda, no les pide su opinión, él simplemente los llama y los hace partícipes de la misión que él ha recibido. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir a anunciar el reino de Dios, a la manera en que Jesús lo ha enseñado a todos y a ellos. Y anunciando el reino de Dios, deben hacer también con los poderes que han recibido de Jesús la curación de los enfermos. Entonces, Jesús los instruye qué es lo que pueden llevar como equipaje para esta misión. Los había llamado y los llamó apóstoles, pero es hasta este momento en que se cumple esa palabra. Apóstoles significa enviados, y ellos van a ir, pero no van a llevar nada para el viaje. No llevan un bastón para apoyarse, para que el cansancio no les haga caer o para defenderse de los animales. No llevan un morral, no llevan pan ni dinero. Esto nos dice además que no van a llevar ninguna túnica extra para cambiarse. Después, en la última cena, Jesús les va a preguntar que si cuando los mandó en esas condiciones les hizo falta algo, y le van a responder que no. Deben confiar absolutamente en la providencia de Dios. Enseguida los instruye respecto al lugar en donde sean hospedados. La casa en donde los reciban, allí permanezcan, y de allí deben salir de regreso cuando reprendan el camino. Y ellos no deben entonces buscar más comodidades, estar más a gusto. Deben confiar absolutamente en la providencia de Dios. Pero si en algún lugar no los reciben y los rechazan, ellos deben hacer notar a esas personas que nada tienen en común, comportándose como hacían los judíos cuando volvían de alguna tierra pagana a Israel, que se sacudían el polvo de los pies para decir que no tenían nada en común con ellos, pero aquí es mucho más. Significa un testimonio contra ellos por no haber querido recibir el anuncio del reino. Y los discípulos, que ahora se llaman los 12, y en este momento ya son verdaderamente apóstoles, fueron recorriendo de pueblo en pueblo, haciendo el anuncio del evangelio y cumpliendo muchas curaciones con los poderes que Jesús les había dado.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.